Buenos días a todos nuestros televidentes. Bienvenidos al canal del Congreso. El día de hoy se realizará una sesión informativa a cargo de las presentadoras Sara Loaiza y Laura Guzmán. A continuación, los titulares. Así es, esos son los dos titulares del día de hoy. El primero, el Congreso aprueba la reforma tributaria, y el segundo, avanza en el Congreso la aprobación de la eutanasia en Colombia. Ahora en breve, ¿qué es el Congreso? La función principal del Congreso es elaborar leyes, pero además esta desarrolla otras distintas funciones, las cuales son: primero, función constituyente, la cual se encarga de modificar la Constitución por medio de actos legislativos. Segundo, función legislativa, elabora, interpreta, reforma y deroga las leyes y códigos de todas las ramas de la legislación. Tercero, función del control político. Es aquella que requiere y tiene la capacidad de reemplazar ministros y además otros funcionarios. Esta también conoce todas las acusaciones que se hacen ante altos funcionarios estatales. Cuarto, función judicial. Es aquella que tiene la capacidad de juzgar altos funcionarios estatales por la responsabilidad política. También tiene una función electoral. Allí se escogen los magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, el Contralor General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y se asigna un vicepresidente cuando hay falta absoluta en el área de presidencia. También hay una función administrativa, la cual asigna el ordenamiento del Congreso en pleno, teniendo así en cuenta el Senado y la Cámara de Representantes. De igual forma, existe una función de control público para reemplazar a cualquier persona natural o jurídica a efecto de que rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con la comisión que adelante. Asimismo, hay una función de protocolo, en el cual se reciben personalidades de otras naciones o jefes de estados importantes para tratar asuntos diplomáticos. El Congreso, como cualquier otra institución, para poder cumplir con las tareas que le corresponden, se ha organizado internamente y ha creado una estructura. Dentro de ella podemos encontrar distintos órganos con funciones especiales. Se le llama Congreso Pleno a aquellas reuniones donde se sitúan los senadores y representantes de un lugar del país, los cuales solamente realizan estas reuniones acorde a la ley. El presidente del Congreso es aquel que convoca y dirige todas las sesiones del Congreso Pleno. Además, este representa a la rama legislativa con el vicepresidente, el cual es el presidente de la Cámara de Representantes. Mesas directivas. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se elige una mesa directiva para cada corporación respectivamente. Dicha mesa directiva está compuesta por un presidente y dos vicepresidentes, encargados de mantener el orden y funcionamiento de las mismas. Las mesas directivas deben ser renovadas anualmente en la fecha 20 de julio. Estas son las comisiones. En el Congreso se toman decisiones fundamentales para el futuro del país, y para poder hacerlo, los congresistas deben reunirse en grupos para estudiar y discutir estos temas de forma responsable. A estos grupos de estudio y decisión se les llama comisiones, y están integradas por distintos congresistas que tienen diferentes pensamientos o partidos políticos. Gerardo, las vacunas, ¿cuál sigue? ¿Rotavirus? No se enreden, a las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin raros y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y ya la carne de vacunas al día. Pero bueno, así como hemos mencionado muchas veces al Congreso, el Congreso se constituye por dos órganos importantes. El primero es el Senado y el segundo es la Cámara de Representantes. Así como ya lo mencionamos, el Senado está compuesto por distintas comisiones que tienen mesas directivas, las cuales están compuestas por un presidente y dos vicepresidentes. El presidente es aquel que dirige toda la corporación y además está a cargo del ordenamiento de esta y del funcionamiento. Y los vicepresidentes son aquellos que son el apoyo para el presidente o aquellos que también pueden llegar a ocupar el puesto en cuanto éste sea incumplido o tenga una vacante.
Además, es importante otro cargo, el cual es el secretario general, el que es aquel que firma todos los documentos de todas las sesiones y además lee los proyectos de ley y todos los documentos resolutivos que salgan en la comisión. En el Senado existen distintas comisiones, las cuales son 4 muy grandes. La primera es la accidental, la segunda son las legales, la tercera son las constitucionales y las cuartas son las especiales. Vamos a entender cada una. Las comisiones constitucionales están divididas desde comisión primera a comisión séptima, la cual cada una maneja un tema o una problemática a nivel nacional muy importante. Las comisiones accidentales están divididas en 3. Las comisiones accidentales de la paz, comisiones afrodescendientes e indígenas y las comisiones de la costa caribe. Las comisiones legales están divididas en 8. Entre estas están las comisiones de derechos humanos, las comisiones de equidad de la mujer, las comisiones de contrainteligencia e inteligencia, entre otras. Por último, tenemos las comisiones especiales, las cuales son ordenamiento territorial, vigilancia y seguimiento de los organismos de control público, Parlamento andino y modernización. Es importante aclarar que el Senado, al tener la capacidad de pertenecer al Congreso de la República, puede realizar distintos actos legislativos, los cuales, por ejemplo, pueden ser conciliaciones, gacetas, también pueden ser proyectos de ley, informes de Secretaría General, entre otros. Para poder finalizar nuestra temática del Senado, nos gustaría aclararles que el Senado tiene su propia prensa para poder emitir distintos comunicados sobre los documentos legislativos que se aprueben en estas comisiones. ¿Y qué tal si vemos un pequeño ejemplo del organigrama del Senado y además una sesión en vivo de estas? Esta situación. Cuarto, usted tiene responsabilidad en el uso de las llamadas armas de letalidad reducida contra los manifestantes. Sobre este particular hay que recordar que la organización Human Rights Watch y también Amnistía Internacional. A continuación, procederemos con la Cámara de Representantes con nuestra siguiente reportera, Sara Loaiza. Bueno, a continuación, la Cámara de Representantes. ¿Qué es la Cámara de Representantes? Esta fue creada en la Constitución de 1821 y hoy en día es un organismo integrado por 172 legisladores llamados honorables representantes a la Cámara. Los representantes a la Cámara son elegidos por periodos de 4 años, con la posibilidad de ser reelegidos en los siguientes periodos. Y su funcionamiento tiene sede en la capital de la República de Colombia. Los representantes a la Cámara son elegidos en el orden nacional por circunscripción electoral, territorial especial y una circunscripción internacional de la siguiente manera. De forma territorial se eligen 2 por cada circunscripción territorial y 1 por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 180 y 2.500 que tengan exceso sobre los primeros 365.000. Es importante tener en cuenta que para la elección de representante a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conforman una circunscripción territorial. La ley tiene condiciones especiales que establecen que para asegurar la participación de la Cámara de Representantes sea diversa, deben haber grupos étnicos y minorías políticas. Mediante esta circunscripción se pueden elegir hasta 4 representantes a la Cámara. Para los colombianos que son residentes en el exterior, existe la circunscripción especial internacional. En esta se pueden elegir representantes a la Cámara y en ello solo se contabilizarán los votos de las personas que son residentes en el exterior del país. ¿Pero qué se necesita para ser un representante a la Cámara? Se necesita cumplir 2 requisitos. El primero es ser un ciudadano en ejercicio y el segundo es tener 25 años a la fecha de la elección. La Cámara de Representantes cuenta con atribuciones especiales. La primera de estas es elegir al defensor del pueblo. La segunda atribución que se toma la Cámara de Representantes es acusar ante el Senado cuanto hubiera causas constitucionales al presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura,
a los magistrados del Consejo de Estado y al fiscal general de la Nación. En cuarto lugar, conocer las denuncias y quejas que ante ellas se presenten por el fiscal general de la Nación o por los particulares expresados contra los funcionarios, y si prestan méritos, fundar en ellas acusación ante el Senado. Como quinta y última atribución, la Cámara de Representantes requiere el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen. Comisionan la práctica de las pruebas cuando lo consideran conveniente. La realidad en las áreas de influencia de FARC ya está cambiando y no es para el mejor. No estoy aquí para culpar el gobierno.